Que hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es los derechos laborales de las trabajadoras o de los trabajadores que laboran en micro y pequeñas empresas. Bien, compartan este en vivo para que más personas se puedan informar de este tema tan interesante. Veo que se están uniendo, por ahí veo a Talía, Julio César, Hugo, René, Juan Carlos, Steve, Freddy, bienvenidos y gracias por seguirnos siempre a través de nuestras cuentas oficiales. El día de hoy vamos a tener un tema muy importante, muy interesante, que es los derechos laborales de los trabajadores en micro y pequeña empresa. De repente alguno de ustedes que me está escuchando labora en una micro o pequeña empresa. ¿Cómo saber qué derechos me corresponden como trabajador? Primero hay que tener en cuenta que cuando escuchamos la denominación MIPE, en realidad debemos hacer una diferenciación entre aquellas personas que trabajan para una microempresa y aquellas personas que trabajan para una pequeña empresa. Además, estas deben estar registradas en un registro nacional de la micro y pequeña empresa que maneja el Ministerio de Trabajo. Si su empresa está inscrita en este registro, entonces los derechos para sus trabajadores tienen algunas peculiaridades. Por ejemplo, si usted trabaja en una empresa que está acreditada como microempresa, no va a tener todos los derechos laborales que tienen los trabajadores del régimen general. Por ejemplo, los trabajadores de las microempresas no perciben gratificaciones, ni CTS, ni asignación familiar, pero sí tienen derecho a 15 días de vacaciones. Por el contrario, aquellos trabajadores que laboran para pequeñas empresas tienen derecho a 15 días de vacaciones, a gratificaciones a razón de media remuneración y también tienen derecho a CTS, pero la mitad de lo que correspondería al régimen general. Y de repente por ahí se preguntarán, Fabiola, ¿y cómo sé si trabajo para una microempresa o para una pequeña empresa? Porque yo he preguntado a mi empleador y no me da esa respuesta. Para eso pueden ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, al registro REMIPE y con el RUC de la empresa para la que laboran van a poder verificar si la empresa se encuentra acreditada como microempresa o como pequeña empresa. Si ustedes ingresan y no les bota ningún resultado, es decir, no están acreditadas ni como microempresas ni como pequeña empresa, entonces el régimen laboral de esa empresa es el general y le corresponderá todos los derechos laborales de un trabajador del régimen general. Por más pequeñita que sea la empresa, si no está en este registro, no tiene los beneficios de un régimen especial de micro o pequeña empresa. Esto es un punto muy importante. No solamente de repente nos están escuchando trabajadores, de repente nos están escuchando emprendedores, microempresarios que recién están iniciando un negocio y por ahí dicen, yo recién estoy emprendiendo con mi negocio, ¿cómo puedo hacer para poder asumir costos laborales? En este caso, sepan que existen estos regímenes especiales, pero para gozar de los derechos o de los beneficios de estos regímenes, necesariamente tienen que inscribirse en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa. Bien, por ahí veo que se siguen uniendo. Veo algunas preguntas, vamos a responder algunas de ellas. Bien, por acá nos dice Yari, si tengo hijos, ¿la MIPE me da algún bono? Bueno, en este caso podemos hablar de la asignación familiar, pero en el caso de las micro y pequeñas empresas, este beneficio no corresponde. Bien, la asignación familiar no es un beneficio que corresponda a los trabajadores de este régimen. Bien, por ahí Alina nos dice, ¿a dónde acudo si mi jefe es abusivo y déspota en su trato? Debemos tener en cuenta que todos los trabajadores, indistintamente del régimen al que pertenezcan, sea microempresa, pequeña empresa, régimen general, cualquier actividad o régimen al que pertenezca, merecen un trato digno y su empleador tiene la obligación de darles este trato. Entonces, si alguno de ustedes está siendo víctima de actos de hostilidad, ¿no? De repente los denigran en cuanto a algún tipo de comportamiento o de trato abusivo u hostil hacia ustedes, entonces pueden recurrir a SUNAFIL para que se realice la inspección correspondiente a través de nuestro aplicativo de denuncias virtuales ingresando a nuestra página web www.gov.pe/SUNAFIL en la opción denunciar incumplimientos. Bien,
A ver por acá, vamos viendo un poco más de preguntas. Por acá Laura nos dice, ¿no? A mi papá no le pagan vacaciones y tampoco está inscrito en el e-salud. Bien, estamos hablando de un régimen especial que, si bien es cierto no tiene algunos beneficios, un beneficio del que sí gozan es el de vacaciones. Si bien es cierto, en el régimen de la micro y pequeña empresa las vacaciones son solo a razón de 15 días, sí tienen el derecho al descanso vacacional. Por tanto, el trabajador que no goza de este derecho puede acudir a nosotros para que nos pueda alertar de esta situación. Es también necesario decir, a propósito de la pregunta de Laura, que todos los trabajadores tienen que gozar de un seguro social en salud. En el caso de los trabajadores que laboran para microempresas acreditadas en ese registro de la microempresa, los trabajadores o el empleador en este caso les tiene que otorgar, o su obligación es otorgar, el CIS microempresa, que de alguna manera no es el e-salud, pero sí le brinda cobertura y protección en salud. El trabajador de igual forma está cubierto frente a cualquier acontecimiento que pueda sufrir de su salud, pero en este caso no en el e-salud, sino en el CIS. Pero tiene que contar con esta acreditación en un seguro social. ¿Bien? Por acá nos dice Américo Echegaray, el pago triple es para todos los regímenes, ¿verdad? Entiendo que él posiblemente nos está hablando de los feriados, ¿no? Cuando una persona trabaja en un día feriado, me corresponde ese pago triple, me corresponde esos pagos adicionales por haber trabajado en el feriado. Si laboro en una microempresa, la respuesta es sí. Bien, los trabajadores que laboran en micro o pequeñas empresas, al igual que los demás trabajadores, tienen derecho primero a gozar del descanso en día feriado. Y si lo trabajan, debe ser compensado, sea con un día de descanso en sustitución por este feriado que no descansó, o con el pago correspondiente de la sobretasa. Bien, entonces, Américo, a tu pregunta, sí, los trabajadores, indistintamente del régimen, tienen derecho a este pago. Bien, a ver por acá, nos preguntan. Freddy nos dice por acá que trabajó, me accidenté y ha denunciado. Bueno, él nos dice que ha denunciado, entiendo, ante la SUNAFIL. En este caso, yo te podría decir que puedes llamar a nuestra central telefónica 390-2800, opción 2, para que te den el detalle exacto del trámite de tu denuncia, o en todo caso te puedan orientar vía telefónica qué es lo que sucedió, qué pasó con la denuncia que presentaste y en qué estado se encuentra. A ver, vamos por acá a ver más preguntas. Gerardo nos dice, ¿qué pasa si no me quieren dar vacaciones? Bueno, si Gerardo, tú ya cumpliste tu año de servicios, has cumplido tu récord vacacional, entonces tienen que darte las vacaciones. ¿Qué sucede? El empleador tiene todo un año para poder otorgarte las vacaciones. Si no lo hace, tú ganas una indemnización. Pero indistintamente de eso, bien, si es que empleador y trabajador no se ponen de acuerdo respecto de la fecha en que va a gozar las vacaciones, el empleador decide la fecha. Pero el descanso vacacional, una vez que lo ganan, es tu derecho que te lo otorguen. Por tanto, si es que el empleador se niega, no te otorga el descanso vacacional como corresponde, eso también lo puedes alertar con nosotros para poder realizar las acciones correspondientes. ¿Bien? A ver por acá. Carlos nos dice, la gratificación, ¿hasta cuándo la empresa puede depositar? Porque hasta ahora nada, ¿no? Carlos, no le pagan aún su gratificación. Hay que tener en cuenta que la gratificación que se ha pagado recién es la de julio, por ocasión de las fiestas patrias, y la fecha máxima de pago fue el 15 de julio. Si a la fecha no te han pagado tu gratificación, 1, ese pago está generando los intereses correspondientes, y 2, el empleador está en un incumplimiento que lo puedes denunciar con SUNAFIL para realizar las inspecciones correspondientes o requerir, porque no solamente SUNAFIL se encarga de multar a las empresas, lo que buscamos es el cumplimiento efectivo de la obligación. Lo que hará SUNAFIL en este caso, por mérito a tu denuncia, es requerir a ese empleador, es decirle que cumpla con el pago de tu gratificación. ¿Bien?
Una cosa sí importante que hay que tener en cuenta, Carlos, y para todos los que nos están escuchando, es que no olviden que si trabajan para una microempresa, en este caso no corresponde el pago de la gratificación. ¿Bien? Daniel Chávez nos hace una pregunta muy interesante. ¿Y si no quiero estar en planilla? Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas personas dicen, yo no quiero estar en planilla. La empresa me quiere poner en planilla, pero yo no quiero porque estando en planilla me descuentan tributos, me descuentan pensiones, pero hay que tener en cuenta que si no se acreditan o si no están en planilla, no están formalizados. Y la formalización no solamente es descuentos, la formalización o a través de la formalización, los trabajadores se encuentran protegidos frente a una serie de contingencias, como por ejemplo de enfermedad. Ninguno de nosotros está libre de enfermarnos en algún momento. Y si no somos formales, si no estamos en planilla, no vamos a acceder a esas prestaciones de salud que sí nos da la formalización. Entonces pensemos en ese mediano a largo plazo. Tal vez ahorita en este mes yo diga, bueno, me conviene, estoy recibiendo mi sueldo íntegro, no me están descontando. Pero ¿qué pasa si mañana tengo una enfermedad o un accidente? O de repente no soy yo como trabajador, pueden ser mis hijos o mi esposo, mi esposa. Ellos también van a ser coberturados por estas prestaciones de salud. De allí la importancia de ser formal. Además, pensemos en un largo plazo. Si no soy formal, no aporto a pensiones. ¿Qué va a pasar cuando deje de laborar, cuando llegue a mi etapa de jubilación? Eso me va a servir para yo poder subsistir cuando esté ya en mi periodo de desempleo. Entonces, es importante que hagamos esa reflexión y que entendamos la importancia de ser formales. ¿Bien? Por acá nos dicen, Diana, llevo 3 meses trabajando y no ingreso a planilla. Tampoco quieren que haga recibos por honorarios. Diana, es importante que ante estas circunstancias, si tú ya has pedido a tu empleador que te formalice y él se niega a hacerlo, pidas la acción inmediata de SUNAFIL para que un inspector pueda acudir y te encuentre laborando. De esa forma, constatando que tú estás laborando y no estás siendo formal, se le va a exigir a la empresa que te incorpore en la planilla como trabajador. Es importante también, a propósito de lo que nos dice Diana y por el tema que nos dice de llevo 3 meses trabajando, es importante que todos ustedes sepan que si bien es cierto, existe un periodo de prueba que por lo general es de 3 meses, eso no quiere decir que el premio a esos 3 meses o a superar el periodo de prueba es que me incorporen en planilla. Bien, eso no es cierto. La incorporación en planilla debe ser dentro del día en que el trabajador inicia la prestación de sus servicios. ¿Va a ingresar con un periodo de prueba? Sí, pero no de manera informal. La formalidad debe ser desde el primer día, indistintamente que va a entrar a un periodo de prueba. ¿Bien? A ver, por acá nos preguntan. Jason nos dice, estoy en teletrabajo y la empresa me está haciendo firmar la renuncia a los bonos de ley. Bueno, hay que tener en cuenta que el firmar, bien, o renunciar a este tipo de derechos es más, entiendo, el acuerdo de no otorgar estas compensaciones que exige el teletrabajo, pero si usted no está de acuerdo, bien, no tiene por qué firmar ese tipo de documentación, porque el empleador no lo puede obligar a firmar este tipo de documentos, ¿ok? Entonces, parte el teletrabajo del acuerdo de empleador y trabajador para que pueda realizar teletrabajo, ¿bien? A ver, hay bastantes consultas, no necesariamente sobre el tema, pero que están muy interesantes y que creo que es importante que todos podamos aprender un poco acerca de estas consultas. Steve nos pregunta, ¿cómo retiro mi CTS si ya terminé mi contrato? Una pregunta muy interesante. Cuando concluye el contrato, su empleador les debe entregar un documento que se denomina constancia de cese. Con ese documento, ustedes van al banco donde tienen acumulado su fondo de CTS y con ese documento que acredita que ya no tienen vínculo laboral, el banco está obligado a entregarles el dinero acumulado en su fondo de CTS. Fabiola, ¿y qué pasa si mi empleador no me quiere dar la constancia de cese? Yo tengo el dinero en el banco de mi CTS, pero mi empleador, sea por la razón que sea, se niega a darme la constancia de cese. O es más, la empresa liquidó, ya no existe esa empresa, no tengo quien me dé la constancia de cese. Perfecto. Presente una solicitud de emisión de constancia de cese ante la SUNAFIL y cuando SUNAFIL verifique que en efecto no hay forma de que el empleador le dé esa constancia, SUNAFIL le va a emitir esa constancia para que usted pueda ir al banco y retirar su dinero. ¿Bien? Por acá nos dicen,
Bueno, nos hacen otras preguntitas. Dice, la empresa donde estoy no abonó a AFP desde enero, pero si hago mi queja, la empresa podría retirarme. Importante la pregunta que nos hacen. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que las denuncias ante SUNAFIL son con reserva de identidad. El empleador tiene la obligación de retener el aporte, hace un descuento a su remuneración del aporte a la AFP y luego está en la obligación de eso que usted aportó y él le retuvo, pagarlo a la AFP. ¿Bien? Cuando él retiene y no paga la AFP, comete una infracción. Y además hay que tener en cuenta, ahora último se hizo una modificación y es un delito hacer eso también. Miren, hay una responsabilidad no solo administrativa con SUNAFIL porque comete una infracción, sino que ahora también hay una responsabilidad penal porque ya es un delito hacer eso, ¿bien? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Puede presentar su denuncia para que se haga la fiscalización correspondiente, ¿bien? ¿Y qué sucede? Es importante, cuando usted hace la denuncia no se revela su identidad, existe una reserva de identidad mientras usted esté trabajando. Usted presenta su denuncia, tú presentas tu denuncia y ten la certeza que cuando el inspector vaya simplemente va a decir, por ejemplo, vengo a verificar que usted ha cumplido con el pago de todos sus trabajadores del aporte a la AFP. Al revisar la planilla va a identificar que es usted, pero no tuvo la necesidad de decirle al empleador que fue por su denuncia. ¿Por qué? Porque existe una reserva de identidad. ¿Bien? A ver, por acá. Bueno, nuevamente nos repiten lo de los 3 meses. Insisto, el periodo de prueba es muy diferente a la formalización. La incorporación en planilla es desde el primer día. ¿Bien? A ver, por acá. Yo trabajo bueno, nuevamente el tema de falta de pago. El seguro vida ley es importante. Estamos hablando de las micro y las pequeñas empresas y tienen que tener en cuenta que desde finales del año 2019 la obligación de contratar el seguro vida ley es para todas las empresas indistintamente del régimen laboral al que pertenezca. Es decir, si usted trabaja para una microempresa, para una pequeña empresa, para una gran empresa, sea régimen general, de micro, de pequeña, régimen agrario, el régimen que sea, su empleador está obligado a pagar un seguro de vida ley. ¿Bien? Por acá. Uy. Porque no me llegó en la fecha. Por acá, a ver, nos hablan de la fecha de vencimiento, creo, a ver un momentito. Me debe 2 años de vacaciones. Vacaciones nuevamente, ya lo había dicho que es obligatorio. Si trabajo sin contrato porque no me llegó, Martín nos pregunta, interesante, si trabajo sin contrato porque no me llegó en la fecha de vencimiento y se pasaron 2 meses, miren, hay que tener en cuenta que si bien es cierto, se permite la contratación a tiempo, a plazo fijo, por meses, ¿bien? Si el trabajador continúa laborando luego del vencimiento de su contrato sin haber suscrito una renovación, ahí existe un supuesto de desnaturalización de ese contrato. ¿Cuál es la consecuencia de esa desnaturalización? Es que el trabajador pasa a tener un contrato de naturaleza indeterminada. ¿Qué puede hacer? Puede recurrir a la SUNAFIL. Primero puede decirle a su empleador, ¿no?, que le reconozca la naturaleza indeterminada que ya ganó producto de esa desnaturalización, o lo otro es que pueda también recurrir a SUNAFIL para que intervenga y exija o solicita la desnaturalización, o también podría ir a la vía judicial, pero indiscutiblemente continuar laborando luego del vencimiento del contrato es una causal de desnaturalización. ¿Bien? A ver por acá. Si no me entregan certificado, Edu nos pregunta, si no me entregan certificado de trabajo al finalizar el vínculo, ¿qué hago? Bien, en este caso el empleador está obligado a entregar el certificado de trabajo en el plazo de 48 horas, dentro de las 48 horas de extinguido el vínculo laboral. En este caso también SUNAFIL puede fiscalizar o puede iniciar sus acciones por el incumplimiento a la entrega del certificado, ¿no? En un primer momento lo que se va a hacer es enviarle una carta a la empresa indicando
que cumpla con entregar el certificado de trabajo. ¿Bien? A ver, por acá. No firmé, Freddy nos dice, no firmé ningún contrato, vengo laborando 6 meses. Esto también es interesante, ¿no? ¿Qué sucede? Si yo ingreso a trabajar y no firmo ningún contrato, se entiende en mí que mi contrato es verbal y es de naturaleza indeterminada. Porque para que el contrato sea a plazo fijo, es decir, dure meses, tiene que obligatoriamente existir un documento escrito. Si no existe un documento escrito, es decir, si mi contrato es verbal, la naturaleza de ese contrato es indeterminado. Entonces, lo que tendría que hacer es pedir simplemente que se le reconozca la naturaleza indeterminada de su vínculo laboral. ¿Bien? Por acá nos pregunta... A ver... Tani nos dice, ¿y si solo emito recibos en la MIPE pero no firmé contrato? Hay que tener en cuenta que la emisión de recibos por honorarios no lo debe hacer un trabajador. Un trabajador debe estar formalizado en planilla y se le debe entregar como comprobante de su remuneración una boleta de pago, ¿bien? No debe emitir recibos por honorarios. Hay que tener en cuenta que para identificar si usted es un trabajador, hay que ver si existen 3 elementos esenciales. Prestación personal de servicio, que se cumple porque usted está prestando un servicio. Remuneración, que es lo que le pagan por el servicio que presta. Y subordinación. ¿Qué quiere decir la subordinación? Quiere decir que usted está sometido al poder de dirección de su empleador. Usted sigue las órdenes de su empleador. Su empleador le da una jornada, le da un horario, le da material para que trabaje, le llama la atención si usted comete una falta, le descuenta si usted llega tarde. Todas esas situaciones son indicios de que usted está trabajando bajo subordinación. Y si usted trabaja bajo subordinación, entonces debe estar formalizado en planilla como trabajador. ¿Bien? A ver por acá. Ángel nos dice, ¿como extranjero me puedo inscribir al sindicato? Sí, la libertad sindical es un derecho fundamental en nuestro país que no está restringida en lo absoluto para los trabajadores extranjeros. Un trabajador extranjero perfectamente puede afiliarse a un sindicato. ¿Bien? Tiago nos dice, ¿la microempresa tiene derecho a pagar CTS? No. Las empresas que están acreditadas como microempresas ante el REMIPE no están obligadas a pagar CTS. ¿Bien? Por el contrario, aquellas que están acreditadas como pequeña empresa sí tienen la obligación de pagar CTS, pero a razón de, más o menos, de forma práctica diríamos la mitad de lo que recibiría en un régimen general. ¿Bien? A ver, acá. Por acá nos piden una liquidación. Bueno, para realizar una liquidación hay que tener una serie de datos y hay que realizar un cálculo, que por este medio no podríamos realizar, pero sí es importante que sepan que el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, cuenta con un servicio de liquidaciones. Entonces podría llamar al 0800 16 872 y pedir que le den los requisitos, los alcances para acceder al servicio de liquidaciones. ¿Bien? Isabel nos dice, ¿cómo te pagan la liquidación si la empresa está inscrita en REMIPE? Importante, hemos dicho que REMIPE es un registro que agrupa a microempresas y pequeñas empresas. Dijimos que el beneficio en realidad que gozan los trabajadores de la microempresa son vacaciones. Por tanto, cuando termine el vínculo laboral de un trabajador de una microempresa, lo único que podría tener para que le paguen como liquidación son de repente vacaciones no gozadas o vacaciones truncas. Eso se lo tendrían que pagar dentro de las 48 horas de producido el cese. Si es una pequeña empresa, en ese caso sí podría ser que su liquidación contenga, ¿no?, vacaciones, CTS, gratificaciones truncas, ¿no? Igual forma, el plazo es 48 horas, dentro de las 48 horas de producido el cese. ¿Bien? A ver, vamos por acá. Nuevamente nos preguntan el tema de las empresas MIPE asignan asignación familiar. No, las microempresas no están obligadas al pago de la asignación familiar. ¿Bien?
Edic nos dice, estuve 3 años sin contrato y recibo por honorario. ¿Me corresponde beneficios laborales y cuáles? En este caso, primero tendríamos que ver si es que realizabas un trabajo subordinado, ¿no? Cumplías una jornada, un horario, estabas bajo órdenes y entonces, si es así, debiste estar en planilla. Luego, poder identificar el régimen al que pertenece la empresa para la que trabajaste y de esa forma ver qué beneficios te corresponderían. Entiendo que ya no estás trabajando. Si es así, la mejor vía por la que podrías optar es la vía judicial, para que se reconozca el vínculo laboral y una vez reconocido el vínculo, se exige el pago de los beneficios que te correspondían como trabajador, pero que te fueron negados. ¿Bien? Frida nos dice, trabajé en mi día de descanso, me quieren pagar como horas extras, tenía entendido que se paga doble. Correcto, Frida. El pago o el trabajo en día de descanso o en día en feriado no son horas extras, ¿bien? El trabajo en día de descanso y en días feriados tiene una forma de pago establecida en nuestra legislación y establece precisamente un pago doble, ciertamente, ¿no? ¿Por qué? Porque te pagan el día que ya está en tu remuneración mensual o semanal o quincenal, como la percibas, y 2 remuneraciones adicionales, ¿no? Por el trabajo que realizaste y una como sobretasa. ¿Bien? David nos dice, con el pago de utilidades, esas empresas agrarias que declaran que no ganan y no pagan lo que es importante lo que tú señalas. ¿Por qué? Porque el pago o el reparto de utilidades se realiza en base a la declaración de ingresos que presenta una empresa, pero esa declaración de ingresos que presenta una empresa no la presenta ante SUNAFIL ni la verifica SUNAFIL, eso se presenta ante SUNAP. Entonces, si tú, David, o cualquier trabajador tiene indicios o de repente tiene incluso medios probatorios que acreditan que la empresa está realizando declaraciones falsas en sus ingresos o en sus rentas, tienen que comunicarlo a la SUNAT porque es la autoridad competente en este caso para poder verificar si una empresa está declarando información falsa en el tema de sus rentas o ventas que haya tenido en el año. ¿Bien? Yanek nos dice, ¿cuánto me corresponde por vacaciones truncas? Trabajé 1 año y la empresa es régimen MIPE. Bueno, hay que tener en cuenta aquí que en el caso de las micro y pequeñas empresas es 15 días de vacaciones. Si trabajaste 1 año exacto, ganaste tu derecho a 15 días de vacaciones. Por tanto, en tu liquidación te tendrían que pagar esos 15 días. Si trabajaste 1 año y meses y no te pagaron, entonces te corresponde el pago por los 15 días de vacaciones más la proporción de esos meses que ya estabas acumulando para 1 año más. ¿Bien? Bien, vamos por aquí a ver viendo algunas últimas consultas. Los invito a poder seguir visitando nuestras redes sociales a través de nuestra cuenta oficial en TikTok. Vamos a iniciar una secuencia, una serie de en vivos en donde especialistas de nuestra superintendencia harán estos en vivos para compartir con ustedes información importante. Bien, también de repente en los comentarios nos pueden dejar sus propuestas de temas que quieren que abordemos, cuáles son esos temas que a ustedes les interesaría que transmitamos en estos en vivo a través de nuestra cuenta oficial en TikTok. Bien. Dice por acá. Si trabajé 1 año pero no me pagaron asignación familiar, ¿me lo pueden reembolsar? Si usted trabajó 1 año y su empleador sabía que usted tenía un hijo a cargo y no le pagó su asignación familiar, claro, recuerde que hay un plazo de prescripción. Son 4 años desde que usted cesa y tiene derecho a poder reclamar esos beneficios que no le pagaron. Si está dentro de esos 4 años, puede exigir el pago de ese beneficio. ¿Bien? Por acá. A ver, si una empresa MIPE... Si una empresa MIPE no me paga la liquidación por derechos laborales, ¿tendría sanción? Esto es importante. ¿Por qué? Porque en SUNAFIL, más que sancionar, lo que buscamos es el cumplimiento de los derechos laborales. Si usted como trabajador denuncia que su empleador no le pagó la liquidación, lo que va a hacer SUNAFIL en primera instancia, en primer lugar, es exigir el pago. Vamos a requerir de una y otra forma que se cumpla con el pago.
Si finalmente, a pesar de los requerimientos, de los llamados al empleador para que le pague la liquidación, no lo hace, entonces recién luego de un procedimiento viene la sanción o la multa en este caso. Pero eso digamos que es lo último que buscamos. Lo que buscamos en primera instancia es requerir, es exigir, es verificar que se cumpla con sus derechos laborales, en este caso con el pago de la liquidación o de cualquier otro beneficio. Bien, entonces ha sido un gusto, vamos a ir terminando con esta transmisión, no sin antes les repito, déjenos en sus comentarios cuáles son los temas de su interés que quieren que toquemos en estos en vivo a través de TikTok, que van a ser de interés para ustedes y que les va a servir para poderse informar. Compartan esta información con sus amigos, con sus familiares y recuerden que desde Sunafil seguimos trabajando para mejorar por la atención que brindamos hacia ustedes los ciudadanos, que es lo que más nos importa. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Que tengan muy buena tarde.